Bien, buenas noches, bienvenidos todos a este su espacio al cierre por el canal 25 desde Santiago. Nosotros regocijados de iniciar una semana en este día 20 de agosto del año 2018, un día donde inician las clases, donde inicia el año escolar 2018-2019. Así que bienvenidos, le tenemos un espacio donde vamos a incluir informaciones de sumo interés para todos ustedes al final de la jornada. Pero también tenemos una interesante entrevista en unos minutos con Eduardo Rodríguez. Vamos a hablar de medio ambiente. Él es representante de SOES. Entonces, tenemos muchos temas de interés que agotar en esta noche. Como este, por ejemplo, la policía de Santiago está investigando un tiroteo que se produjo frente a la sucursal del Banco de Reservas de la 27 de febrero cuando un cliente fue despojado de una suma indeterminada de dinero y procedía a marcharse. Vamos a ver las imágenes que tiene nuestro señor director para ustedes. Esto fue lo que ocurrió en el día de hoy. Tenemos las declaraciones ahí también. Vamos a ver. ¿No tenemos las declaraciones? Ok. Ya estamos preparando esa parte para ver lo que ocurrió. Adelante. Bien. Bueno, tenemos las imágenes de lo que aconteció, lógicamente, en el momento de posterior a los hechos, cuando ya llegó la prensa y llegó la policía para comenzar las indagatorias, las investigaciones. Eso ocurrió en el día de hoy, un tiroteo que se produjo frente a la sucursal del Banco de Reservas, específicamente la de la avenida 27 de febrero, acá en Santiago de los Caballeros, una sucursal céntrica de la ciudad. Se intentaba despojar de una suma indeterminada de dinero a un cliente que ya había salido de la sucursal y procedía a marcharse. El evento está bajo investigación de las autoridades, todavía no hay un parte oficial de la Policía Nacional. Vamos a mantenernos recibiendo las actualizaciones de esta información para cederlas a todos ustedes. Bien, por otra parte, inició el año escolar en el día de hoy, ya inició el año escolar, el año que corresponde, el año escolar 2018-2019, con un acto donde participó el presidente de la República, Danilo Medina. En acto mayor se le dio inicio al año escolar. Hoy estuvo el presidente de la República junto al ministro de Educación, Andrés Navarro, en este acto de apertura del nuevo año escolar, con el soporte de una revolución educativa que cuenta con una inversión sin precedentes y ejes fundamentales para la generación de una sociedad formada en conocimientos, valores y oportunidades de desarrollo. Según se destacó en ese evento, el 70%, cerca del 70% de la matrícula estudiantil de nuestro país va a pasar a la forma de jornada extendida. Ustedes saben que esta modalidad es una innovación desde hace unos años que pretende pues darle la facilidad a los padres de que puedan trabajar, de que puedan, sobre todo a las madres. Ustedes saben que tenemos un problema social grave en la República Dominicana y es que muchos de nuestros hogares están dirigidos por uno solo de los padres, ya sea o el padre o la madre en la mayoría de los casos. Pero cuando quedan al cuidado de esos niños, lamentablemente no pueden trabajar. Con esta solución de la jornada extendida, se puede insertar a esa mujer o a ese hombre al sector laboral, porque el niño o la niña queda entonces con 4 o 5 horas de clase, pero también con otras actividades extracurriculares, lo que le permite tener un tiempo para poder trabajar. Y entonces, si hablamos ya del 70% de los estudiantes del sector público que van a la jornada extendida, es un gran paso de avance, aparte del beneficio económico que significa para esa parte de la población, porque cuando estamos hablando
que estamos subiendo el nivel de esas escuelas públicas y que el niño puede gozar de una mejor educación, pero también los padres van un poco más fácil porque no tienen que erogar grandes sumas de dinero en uniformes, en útiles escolares. Bueno, y esto se convierte en una ayuda. Es como poner dinero directamente en el bolsillo de los padres. ¿Qué es lo lamentable? Que todavía no tengamos la posibilidad de hacer lo mismo en la clase media, que a veces tiene que, buscando un mejor nivel educativo, mandar sus niños al sector privado, a los colegios. Ojalá que en un tiempo prudente podamos tener la educación pública a un nivel que usted pueda mandar sus niños sin ningún temor y que este beneficio se traduzca a toda la población. Que ya sea una opción de la familia por algunas metas personales que tengan o algunas facilidades que quieran darle a sus niños, usted mandar un jovencito al sector privado. Pero ya eso es una opción suya. ¿Por qué? Porque bueno, ojalá que dentro de esos años que estoy hablando, el gobierno pueda garantizar una educación de calidad para todos los dominicanos. Sería excelente. En el plano local, la directora del Liceo Onésimo Jiménez, acá en Santiago, la profesora Milagros Tejada, afirmó que la asistencia a clases fue significativa pese a ser el primer día de clases. Tenemos las declaraciones de la directora del Liceo Onésimo Jiménez. Vamos a escuchar. Sin condiciones, un año escolar con muchos problemas. Llamado se le hizo a los padres de que no mandaran los estudiantes debido a las condiciones en que tenemos las aulas. Hace más de 5 años que la escuela está en reparación, nunca la han reparado. Una sobrepoblación de palomas, una sobrepoblación de ratones. No hay un lugar que sea apto para que nuestros niños vengan a la escuela a iniciar una temporada escolar. Bien, no tengo las declaraciones ahí de la directora, pensé que la teníamos, la de la directora del Liceo Onésimo Jiménez, la profesora Milagros Tejada. Pero de igual manera, aún creo que esas imágenes no corresponden con esta información. Pero bien, lo importante a destacar en este momento es que arrancó el año escolar en Santiago, aunque no con la presencia que se deseara, porque ustedes saben que lamentablemente, por un asunto cultural, en los primeros días los padres no mandamos los niños a la escuela. Un error, porque esto lo que hace es atrasar todo el programa que se propone el Ministerio de Educación para el año completo. Si usted no lo manda hoy, no lo manda mañana, y lo mismo hacen los demás, entonces es como si traspasáramos el inicio de año escolar a la semana próxima, porque ya prácticamente esta se perdió. Entonces tenemos que ir desmontando esa creencia de que los primeros días no se hace nada, que el muchacho va solamente a conocer. Bueno, perfecto, eso se hará, pero ojalá que solamente sea el primer día y de todos modos mande su muchacho a la escuela. Vamos a comenzar el año escolar con todas las de la ley. Ok, ahora sí, escuchemos. 526 y una asistencia de 250 estudiantes, muy buena la asistencia. Vinieron padres, representantes de la MAE, de la Junta de Centro, miembros de la comunidad, nos acompañaron en el acto de recibimiento a los estudiantes. Bueno, vamos a esperar que todo siga marchando y que también esa parte de los uniformes escolares que todavía hacen falta. Recuerden que en la semana pasada dijimos por aquí que había una resolución del Ministerio de Educación que ordenaba a los directores de centros educativos a recibir a los estudiantes en el día de hoy y en los días subsiguientes con el uniforme del año pasado en los casos de que no hayan recibido los nuevos. Así que, bien. Por otra parte, hay un asunto que está bien caliente en todo el país y es el desmonte por los agentes de la DGCET de las luces LED, los aditamentos que se le ponen a los vehículos para iluminar. Son unas luces, pero que tienen un poder tremendo. Bueno, en el día de hoy, la DGCET informó que ya se habían quitado cerca de 800 de esos dispositivos. También, lógicamente, se le puso una multa. En el caso del secretario general del Sindicato de Choferes, Miguel Sánchez,
apoyó en su totalidad la ejecución del Intran en el día de hoy de retirar las luces LED. Señaló que debe ser algo aplicable a todos, que no solo se le quiten a algunos vehículos, sino a la totalidad, porque lógicamente si hay ya una disposición, tienen que quitársele a todos. En ese caso no, porque la gente está un poquito confundida. No son las luces LED que traen los vehículos de fábrica. Esas no, porque no es nada en contra del LED, todo lo contrario. Las bombillas de LED lo que hacen es realmente economizar porque consumen menos energía. Son los aditamentos, son las que se adaptan, no importando que sea incluso en el mismo faro de dentro, ¿no? En la misma pantalla. Esas no son legales. Por ejemplo, esa que está en el medio, esas no son de las que son legales. Esas son adaptadas. Entonces esas se deben de quitar. No importa que sea una jipeta de algún funcionario, que sea una persona de mucho poder, hay que quitarlas. Ahora, las luces que son LED, pero que trae el vehículo, estas están correctas. Si su vehículo tiene una luz LED de fábrica, no tenga miedo, esas no tienen problema. Pero lo que sí tenemos que, y yo estoy de acuerdo con eso, porque también es que se le va la mano. Acá en Santiago hay unos jeeps que andan, señores, que eso es impresionante. Una barra debajo, una barra arriba, 4 aditamentos más. Y entonces cuando esa persona o esas personas prenden todas estas luces, si usted se topa de frente, usted piensa como que es el Estadio Cibao que viene hacia donde usted. Una cosa impresionante. Yo no sé, pero antes manejábamos y solamente teníamos de los focos incandescentes, 2 focos. Usted andaba en un cepillito y como quiera veía. Entonces ahora la gente como que tiene una ceguera mayor. Ahora la gente no ve. Pero usted sabe por qué mucha gente de esa tiene que poner esas luces LED. Porque también tintan sus cristales delanteros. Algo que es ilegal y que atenta incluso contra su vida. ¿Cómo es posible que usted le ponga un tinte, un tintado al cristal delantero de su vehículo? Pero por el amor de Dios, primero cuídese, primero está su vida. Entonces, el Intran se ha propuesto acabar con esta práctica. Mucha gente dice que bueno, que ya esas luces pagaron sus impuestos, que la dejaron pasar a República Dominicana, ya eso es un negocio que lógicamente es legal porque se pagaron los impuestos, pero hay disposiciones y hay que cumplirlas, porque también es que abusamos. En el caso de los vehículos de monteo, los jeeps que son utilizados para ese tipo de actividades, se ha propuesto una modalidad de recubrirlos y pagar un impuesto por eso. Pagar un derecho a usted tener esas luces y que se recubra para andar en la ciudad y que usted la utilice en el momento que lo requiera, cuando vaya a participar en esa actividad deportiva. Hay muchas opiniones encontradas, mucha gente que no está de acuerdo, pero la realidad es que el Intran informó sobre esta medida 15 días antes, dando un plazo de 15 días que se vencía el sábado. Y todos los días estábamos hablando de esa posibilidad. Incluso el día antes, el viernes pasado, estuvimos hablando por los medios donde interactuamos de que habían emitido una nota que a partir de mañana sábado iban a comenzar a quitar esos aditamentos. El que las dejó o vive en otro país o no se quiso enterar. O quiso esperar hasta el final, se hizo el loco, como decimos en buen dominicano, para ver cómo pulseaba. Bueno, el pulso no le salió muy bien a los que se encontraron con un AMET desde ayer, desde el sábado, domingo y en el día de hoy. Bien, vamos a la pausa, a la vuelta mucho más en este su espacio Al Cierre por el Canal 25. Bien, estamos de regreso en Al Cierre. Vamos directamente con Víctor Castillo para que nos dé un panorama de lo que sucede a través del mundo con las internacionales en Al Cierre. Gracias, muchas gracias.
Soy Víctor Castillo y les acompaño a partir de este momento en este viaje imaginario alrededor del mundo de la información internacional. Nuevos billetes que restan 5 ceros al bolívar entraron en vigencia en el día de hoy en Venezuela como primera medida de un cuestionado plan de reformas de Nicolás Maduro ante una devastadora crisis que forzó a millones a abandonar ese país. Desde este lunes, declarado no laborable, todos los salarios, precios de bienes y servicios, cheques y otros deberán ser ajustados a la nueva denominación de la moneda nacional. Desbordados por la incertidumbre, muchos comercios cerraron el fin de semana en Caracas y otras ciudades. Los bancos públicos y privados que no prestan servicio en sus oficinas desde el viernes también estuvieron cerrados en el día de hoy lunes a fin de prepararse para la introducción del bolívar soberano. En otra noticia, el comisario superior de los Mossos d'Esquadra, que es la Policía Regional Catalana, Rafael Gómez, confirmó que el asalto de este lunes a una comisaría de la localidad barcelonesa de Cornellà por parte de un individuo armado con un cuchillo está siendo tratado como atentado terrorista. Gómez aseguró además que el asaltante irrumpió en las dependencias policiales portando un cuchillo de dimensiones considerables y tenía clara intención de matar a un agente. El individuo resultó abatido cuando uno de los agentes le disparó. Los hechos ocurrieron a primera hora hoy cuando el supuesto terrorista armado intentó perpetrar su ataque al grito de «Alá es grande». El incidente ocurre 3 días después del primer aniversario de los atentados en Cataluña, en Barcelona y Cambrils, en el que perdieron la vida 15 personas y más de 130 resultaron heridas. Un jefe de policía de New Jersey renunció a su cargo una semana después de ser arrestado al comprar cocaína por internet. Michael Coppola dejó su cargo en la policía de Palisades International Parkway al ser atrapado con la droga y herramientas de consumo. Coppola, de 43 años, llevaba 22 en la fuerza y era jefe desde el 2014. El sujeto cayó cuando fue a recoger un buzón de la oficina de correo en Little Falls, el cargamento que había ordenado en línea. Y no es la primera vez que Coppola es protagonista de un escándalo. El sujeto deberá presentarse en la corte pasado mañana, mientras tanto permanece fuera de las filas policiales. El gobierno brasileño reforzó hoy la seguridad en la frontera tras el ataque de ciudadanos brasileños a campamentos de inmigrantes venezolanos en la empobrecida ciudad de Pocaraima y reiteró su negativa a cerrar el paso con Venezuela. Unos 60 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad, formada por personal de la Policía Federal, se desplazaron hoy al estado amazónico de Roraima, fronterizo con Venezuela, para garantizar el orden en Pocaraima. Y por último, el huracán Lane, de categoría 3, podría acercarse peligrosamente a las islas de Hawái esta semana. Según informaron medios locales, este lunes Lane continuó fortaleciéndose en las aguas del Pacífico Central con vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora y ráfagas aún más fuertes. El Centro de Huracanes del Pacífico Central reportó que el huracán estaba ubicado a unos 1.320 kilómetros al sudeste de la capital del estado, Honolulu, y que se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional estima que las intensas lluvias asociadas con el ciclón tropical impactarán en el estado esta semana. Mientras tanto, el Centro de Huracanes indicó, basándose en las últimas tendencias del pronóstico, que los impactos directos en las islas parecen ser cada vez más probables. Han sido estas las internacionales al cierre. Soy Víctor Castillo, les deseo a todos muy buenas noches. Gracias, Víctor. Víctor Castillo con las internacionales. Ahora me hago acompañar de un amigo querido que viene a hablarnos de su tema, el medio ambiente. Director de medio ambiente acá en Santiago, Eduardo Rodríguez. Me complace recibirlo en este escenario de Al Cierre. ¿Cómo le va? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, Eduardo, el tema del medio ambiente es un tema que le hemos dado mucha cobertura en este espacio, es un tema que nos preocupa y queremos saber cómo marcha todo a nivel de la región con el tema del medio ambiente. Bueno, trabajando duro, como siempre, el Ministerio del Medio Ambiente, yo digo, es el que se sienta ahí a mi lado 30 minutos, media hora, se da cuenta de cuántas cosas tiene uno que manejar en el ministerio con la persecución de los ilícitos, las sanciones, la organización de las actividades educativas, la preparación de las jornadas de reforestación, de saneamiento, el seguimiento a los trabajos, a los proyectos, los corredores que estamos estableciendo, que independientemente de que tengamos periodos de sequía o no,
el trabajo continúa, porque cuando tú no estás sembrando, estás dándole mantenimiento, o como el caso del yaque, que tenemos jornadas frecuentes de saneamiento para lograr los sistemáticos, la sistemática acumulación de residuos que se producen en las márgenes del río. En los últimos tiempos hemos estado trabajando duro con el tema de los incendios forestales. Ese es un problema gravísimo. Aunque está controlado, según pude leer en días pasados, tenemos ese tema controlado. Mira, nosotros hemos tenido en los últimos días más de 60. Nuestro personal está realmente colapsado, porque en este último mes, el personal que trabaja en las jornadas contra incendios no han tenido domingo, no han tenido sábado, no han tenido noche, madrugada. Eso es a tiempo completo, porque cuando terminan de apagar un incendio, ya hay otro que está esperando. ¿Son provocados o se producen de manera...? Todos los incendios que se han producido han sido producidos por seres humanos. No hay un solo incendio de esos que haya sido por causas naturales. Y en estos incendios también hay muchos haitianos involucrados, dominicanos que están utilizando los haitianos, que ya depredaron su país y lo están utilizando en actividades aquí y están haciendo muchos daños. De esos 60 incendios, hay algunos que son pequeños, principalmente los incendios urbanos y periurbanos. Aquí en la ciudad hemos tenido incendios, muchos, pero en las cordilleras, tanto en la central como en la septentrional, también hemos tenido incendios. En la central, los incendios, 7 han sido de consideración. Entre Jánico y San José de la Mata, esa zona ahí, hemos tenido incendios que en algunos casos han devastado más de 500 tareas, uno solo. Eduardo, ¿y cómo se trabaja eso? ¿Tienen ustedes un protocolo para cuando se presenta una situación como esta, que es una situación muy delicada, sobre todo porque se puede salir de control y quemar grandes áreas? ¿Cómo se trabaja esa parte? Mira, los muchachos que trabajan en control de incendios, la mayoría son técnicos, es decir, tienen una preparación técnica. Para eso. Hay un protocolo, un procedimiento para abordar los incendios, dependiendo de la dimensión, de la orientación del viento, del tipo de biomasa de que se trate. Por ejemplo, no es lo mismo un incendio en una zona de bosque latifoliado que una zona de bosque de coníferas. Claro. Las coníferas, los pinos, tienen una resina que lo hace mucho más intenso, incinerables, y tienden a ser mucho más voraces los incendios. Pero en sentido general, bueno, los muchachos están preparados para eso. Los obreros también reciben entrenamientos, ellos trabajan en cortinas cortafuegos, se hacen unas franjas donde se separa toda la biomasa, y de tal forma de que el fuego cuando llegue no pueda pasar. Pero depende mucho de la velocidad del viento. Hay muchos factores que intervienen en esto. Lo importante de todo esto es, por ejemplo, nosotros hemos tenido varios haitianos detenidos y hoy teníamos un dominicano, y hay varios dominicanos que están en la lista de persecución, porque nosotros, todo el que tiene una finca que ha sido incinerada, tiene que asumir el compromiso, la responsabilidad de los daños ambientales que se han ocasionado, y tiene que firmar con nosotros un acuerdo, un compromiso de restaurar las áreas que han sido dañadas. En algunos casos son personas que están preparando terreno. Este es un tiempo. Eso te iba a preguntar, porque me imagino que no todo el mundo lo hace para producir carbón. No. Estos incendios casi ninguno son de carbón. Son incendios donde personas preparan el terreno, lo que hacen es chapear, luego cuando ese material orgánico está seco, entonces lo abalsan y lo queman. Eso es parte de una práctica ancestral, una práctica cultural productiva, pero muy dañina, sobre todo porque los suelos en los que se están produciendo esos incendios son casi todos suelos clase 7. Nosotros tenemos 8 categorías de suelo. De cada 4 tareas, 3 tareas son de montaña en este país. Y de esas 3 tareas, 2,5 son de suelo clase 7. ¿Qué quiere decir eso? Los suelos clase 1 son los suelos de Moca,
son suelos ya, un poquito de Santiago y un poquito de Salcedo, pero básicamente los de Moca. Suelos muy profundos, muy fértiles, pero ya los suelos clase 7 son los penúltimos. Los suelos clase 8 son pocos, pero son suelos desde el punto de vista agrícola malos, pero desde el punto de vista ecológico, por el tema de que están ubicados en la zona de captación de agua de los ríos, son muy importantes. Sí. Pero prácticamente no son suelos. No son productivos. Pero los suelos clase 7 son suelos muy inclinados, son suelos muy superficiales. Su vocación productiva es la producción forestal, sí, o de cultivos permanentes como el café. Pero entonces la gente lo prepara para sembrar habichuelas y cosas de esas. Entonces cuando queman en un periodo tan seco como el que hemos estado viviendo, claro, temperaturas tan altas, una transpiración muy fuerte, entonces cualquier chispita hace que el fuego se extienda. sí. Y en la mayoría de los casos, los incendios importantes que hemos tenido han sido incendios donde se le ha ido de la mano al propietario el fuego y han terminado devastando grandes extensiones. Hubo uno que fueron más de 500 tareas, tenemos uno de 300, otro de 200 y algo, varios de 100 y pico. Tuvimos 7 incendios importantes y todavía estamos en una etapa delicada. La población debe ayudarnos porque estos no son problemas nada más de los empleados del medio ambiente. Claro que no. La población tiene que saber que cada incendio de eso es un precio alto que nosotros pagamos como país, como sociedad, porque no solo degradan la capa orgánica, también degradan los ríos. Nosotros siempre, a mí me gusta hablar mucho del efecto esponja, porque la gente a veces no entiende qué es lo que pasa. Cuando llueve, el suelo, la capa orgánica es la que absorbe la humedad, sí, y entonces luego la va cediendo, la infiltra. Cuando eso se quema y se erosiona el terreno, se pierde entonces esa capacidad del suelo de retener agua, y entonces quien sufre es el río. Y como población, ¿qué podemos hacer? Porque, por ejemplo, hace unas 2 semanas yo atravesaba la cordillera septentrional y por ahí por Jamao al norte vi quemarse toda una zona en un terreno clase 7, como usted me dice, una zona empinada. Y bueno, yo me preguntaba qué podíamos nosotros hacer en un caso como este. Quizás hay un número, se puede avisar, la población qué puede hacer. Sí, mira, no solo avisar, sino también en la fase preventiva. A nosotros lo que nos interesa es la comunidad. Que las comunidades, los productores, los agricultores, los ganaderos, tengan un comportamiento cuidadoso con el uso del fuego. El fuego es dañino desde el punto de vista ecológico, hace mucho daño al medio ambiente. Y el fuego, la gente quiere con un fósforo para ahorrarse unos pesos, quemar todo y después entonces sembrar. Si nosotros vemos lo que está pasando con las plantaciones ganaderas, con las fincas ganaderas, nos damos cuenta de que en algún momento esos suelos eran negrecitos. Sí. Pero vaya a una finca de ganado de esa, que usted ve aparentemente muy bonita, ese verdor, revise y vea el suelo y se va a dar cuenta que ya no es negro. ¿Por qué no es negro? ¿Por qué ahora es amarillo? Se fue la capa orgánica, que es la que retiene. Entonces, la población tiene que integrarse en esta cruzada por mejorar las condiciones del medio ambiente sobre la base de incorporar prácticas productivas que sean amigables con el medio ambiente. Pero una vez se produce el accidente, se produce la situación, entonces hay que avisar con tiempo, hay que integrarse. Eso no es esperar que lleguen los bomberos, claro. Usted también incorpórese. Hay varios teléfonos, el 809-971-7455, usted llama ahí, está la línea verde, está el 501-6060 con el 809. Sí, hay muchas formas de comunicarse con nosotros, y mientras más a tiempo podemos actuar, mucho más rápido podemos entonces intervenir y reducir la posibilidad de que se nos dañen grandes áreas forestales. Eduardo, ¿se ha controlado el problema que existía con esta raíz que se extrae de nuestro país, se lleva a Haití, porque sobre todo se vende para hacer unos perfumes? El guaconejo, estoy hablando de este árbol que se estaba talando en República Dominicana, se pasaba para Haití y se habla de unos beneficios de unos 20 millones de dólares al año que hace la vecina nación de Haití con ese árbol. Es que es insostenible que una industria
se sustenten en el contrabando de un país hacia otro. O sea, ¿a quién se le ocurre instalar una industria en un sitio para cruzar la frontera con un contrabando? A robarse los recursos naturales de otro país. ¿Por qué? Porque destruyeron su país. Y entonces nosotros tenemos que vernos en ese espejo. Los haitianos, el guaconejo, lo procesan allá, sacan el aceite esencial, sí, pero es nuestro guaconejo. El carbón quieren utilizarlo allá, pero sobre la de base nuestra madera. Porque sí, de aquel lado tenemos una gran cantidad de consumidores que no tienen ahora quien les supla la leña o el carbón en su país, porque destruyeron los recursos. Usted ve las montañas haitianas, usted sobrevuela eso y eso da grima. Entonces, ¿qué pueblo, qué país puede tener expectativa de desarrollo con las montañas deforestadas, los suelos erosionados, los ríos secos? Los ríos haitianos tienen un poquito de agua porque nacen en un territorio que nosotros estamos protegiendo. Y el Haití Bonito, desembocan allá. Y entonces cruzan. El Haití Bonito es el río más importante de la isla y lo tienen ellos, pero nace de este lado. Claro. Entonces es la arteria, la sangre de Haití, la tiene, es el río Haití Bonito, y nosotros somos los que lo estamos protegiendo. Los afluentes del río Haití Bonito del lado haitiano están secos. Entonces no es sostenible, pero eso es importante que la gente lo sepa, porque nosotros tenemos que vernos en ese espejo. No es posible que nosotros, la zona de captación de agua, las áreas más sensibles de nuestra cuenca, pensemos que podemos hacer lo mismo que se hace en la parte llana. De eso vamos a hablar luego de la pausa, pero lo del guaconejo está controlado ya. Está bastante controlado. Muy bien, vamos a hacer contacto con la publicidad. Al regreso seguimos hablando con Eduardo Rodríguez, él es director de Medio Ambiente acá en Santiago. Tenemos que hablar de un plan que hay desde el gobierno central para rescatar toda la cuenca del río Yaque del Norte. Hablemos de eso luego de la pausa. Bien, Eduardo Rodríguez, director de Medio Ambiente acá en Santiago, me acompaña y es la persona indicada para que hablemos de este programa que se ha propuesto el gobierno central junto con varias instituciones de la sociedad civil para el rescate del río Yaque, de toda la cuenca. ¿Qué te parece ese programa? Bueno, la Comisión Presidencial para el Ordenamiento de la Cuenca del río Yaque del Norte, como se llama, es una iniciativa del gobierno central que nosotros estábamos esperando, y el movimiento ambiental y todo el que se ha preocupado por el medio ambiente siempre estuvo esperando una iniciativa de esa naturaleza. ¿De qué se trata? Es de unir a todos los actores en la cuenca, al sector productivo, al sector empresarial, al sector comunitario, a las instituciones de servicios, a las organizaciones ambientalistas, al sector público. Es decir, los ayuntamientos, es tratar de que todo el que tiene algo que hacer en la gestión del territorio se coordine. Y entonces ya se están erogando los recursos para las primeras iniciativas en ese sentido, pero el propio gobierno ha estado, no solo en el Yaque, sino en el tema de la reforestación. Se está hablando de una inversión que está acercándose a 7.000 millones de pesos. Wow. Que esto es sin precedente, la inversión que un gobierno alguno haya realizado. Y lo que se está tratando es de que, bueno, tú eres un campesino que tiene una familia pobre, pero que está dañando tu entorno, entonces el gobierno lo incorpora a los planes de reforestación como familia, con el compromiso también de que mejoren las condiciones ecológicas de sus predios, y de eso se trata. En el caso del río Yaque, se está trabajando en las dos grandes líneas, el tema de la calidad de agua y el tema del caudal. El caudal nos refiere a la parte alta, reducir los conflictos de uso, de lo que te hablaba ahorita, de mejorar las prácticas productivas, las actividades productivas, incorporando los elementos
ambientales, incluso en la propia actividad ganadera hay 7 ejes que se están promoviendo para que entonces la actividad ganadera sea más amigable con el medio ambiente, las actividades agrícolas por igual. Entonces se están desarrollando proyectos en ese sentido e impulsando el tema de la producción forestal y la producción de cultivos permanentes, buscando generar el balance que se necesita en el uso de los suelos. Ahorita cuando hablábamos de la clase de suelo, lo que se persigue es precisamente eso, que esos suelos, si respetamos su vocación productiva, entonces reducimos enormemente la potencialidad de degradación, la posibilidad de degradarse. Hay algunos, Eduardo, que son escépticos con la puesta en marcha del plan, con la efectividad, sobre todo porque entienden que en otras ocasiones se han llevado a cabo planes similares y se han quedado solamente en el anuncio, en la intención, pero como que no se ve el efecto. Mira, hay una primera inversión de 600 millones de pesos que es para iniciar. Pero déjeme decirle algo, que lo que ha sucedido es, y quizás la gente tiene razón en el escepticismo, es que bueno, todo el mundo demanda sobre el yaque, el yaque es parte de un tema, es parte de la demanda ambiental de la sociedad, porque el yaque entró en una etapa de estrés hídrico. Del yaque dependen casi 3 millones de personas para el consumo humano, más de 1 millón de tareas de tierra. Entonces, el yaque es importante porque es un impacto enorme en la economía y en la vida de muchas personas. Y por eso tiene esa sensibilidad. Sin embargo, en otra ocasión lo que hacía era que cogían y le asignaban el yaque a alguien. Y punto. Y entonces decían, no, yo como gobierno no soy responsable porque el responsable está en la institución. Sí. Eso no funciona así. En el yaque hay que producir una sinergia de todo el mundo, porque todo el mundo tiene algo que aportar. Usted no puede aspirar a que el yaque no lleve residuos sólidos, no tenga contaminación, si usted no incorpora el sector comunitario, si usted no incorpora al sector municipal, que tengamos una plataforma que garantice la valorización de los residuos, el evitar el vertido en las calles. Ahora incluso el propio ministro está empeñado en impulsar programas de control en el vertido y se están definiendo incluso sistemas de sanciones importantes. Eduardo, aquí en Santiago hay que hacer algo serio con eso. Ahí mismo en la Francia hay unas empresas de acá mismo de Santiago que vierten al río Yaque cantidades y cantidades de desechos, de químicos. Incluso nuestro reportero, nuestro hermano Federico Basilis, nos presentó en otro programa unas imágenes de ese vertido y es algo bien preocupante. No, porque lo que está pasando ahí, un poquito más arriba de la avenida Francia, nosotros incluso tenemos un vivero ahí, el Ministerio del Medio Ambiente, es que se construyó un túnel. Sí. Aquí en Santiago y en el país, algunos ingenieros para ganarse unos pesos y algunas autoridades municipales con falta de visión, cogen, incluso demandas comunitarias, esa cañada va contaminada, tapémosla. Entonces cogen y le meten un cajón y entonces para que la cañada no exista, no se vea, la tapan por arriba, es como tapar la vergüenza. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Santiago está en un tramado hidrográfico que mucha gente desconoce y comienzan a inventar con eso. Hay zonas que nunca debieron inundarse en Santiago y hoy se están inundando. Zonas de inundación. Y tiene que ver con esas acciones, yo no digo solo irresponsables, sino que por ignorancia, claro, muchas autoridades municipales la aprobaron y muchos ingenieros la ejecutaron a sabiendas de lo que pasa. Usted no puede diseñar una infraestructura hidráulica sin haberme realizado una evaluación hidrológica y determinado cuál es la tasa de sedimentación y cuál es el sistema de mantenimiento. Usted no puede construir un túnel como el que se construyó ahí en el Ensueño y en el Ejido, en los Retiros. Sí. Un túnel de casi 1 kilómetro de largo, 800 metros y más, sin un sistema de mantenimiento, sin usted definir cuál es el tamaño de la cuenca del sistema Pontezuela-Nivaje, que tiene más de 15 cañadas y arroyos que le son afluentes. ¿Cuál es la cantidad de agua en los picos pluviométricos que pasa por ahí? Y entonces cuando eso comience a sedimentarse, la tasa de sedimentación anual que reduce la capacidad de conducción de ese túnel,
¿Cómo usted le va a dar mantenimiento a eso? El que se meta ahora en ese túnel, lo sacan muerto de ahí por la cantidad de gases, si no se mete con un equipo especial. Entonces ahora hay que perforar esos túneles para entonces lograr que saquen los gases. Entonces con un aparato pequeño empujar para ver cómo se saca desde arriba. Si ahora es un trabajazo que hay que hacer, porque de lo contrario los retiros, el retiro primero, el retiro segundo, el ensueño, se van a volver a inundar. Cada vez que hay una crecida, tenemos ese de problema. Pontezuela ni Baje, claro, ya el túnel no da. ¿Por qué? Porque se ha sedimentado y entonces ha perdido su capacidad de conducción de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La cabeza, la boca de ese túnel está funcionando como el dique de una presa. Entonces, cuando se represa el agua que viene cargada de desechos sólidos, entonces se acumulan todo ahí. Y se han realizado operativos ahora en varias ocasiones y son camiones y camiones de plástico. Y no hay un plan a la vista para ese problema, porque lo hemos hablado en varias ocasiones. Eso que se ha comenzado a hacer, lamentablemente tapando esas cuencas, nos va a cobrar muy caro próximamente. Bueno, déjame decirte que hubo una pérdida muy grande en el ensueño y en los retiros. Las familias que están en todo ese entorno perdieron millones de pesos porque fueron muchos los electrodomésticos que ahí se dañaron. Ahí hubo casas de clase media, media alta, que nunca se imaginaron que se iban a inundar. Que iba a pasar eso. Le pasó y las pérdidas fueron importantes. Bueno, fue ahora, hace unos meses. Nosotros tuvimos un encuentro en la comunidad y luego la alcaldía de aquí de Santiago, la gobernadora, que siempre ha estado muy preocupada por estos temas, nos reunimos para comenzar a diseñar un sistema que nos permita resolver ese problema. Ahí se construyeron infraestructura encima del curso ya sepultado, y entonces ahora esas infraestructuras lo que hacen es complicar cualquier solución en ese sentido. Pero nosotros incluso ya tenemos una propuesta en ese sentido. Hay que realizar una inversión importante porque el problema no es sencillo lo que ahí se ha creado. Bueno, Eduardo, siempre es interesante conversar contigo sobre estos temas. Son muy amplios, por eso siempre te pedimos que vuelvas a nuestro espacio. Y la invitación la voy a dejar otra vez abierta para que sigamos hablando del medio ambiente. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y nosotros siempre prestos a acompañarles. Gracias. Eduardo Rodríguez, director de Medio Ambiente en la ciudad de Santiago, estuvo con nosotros en la entrevista central de Al Cierre. No se mueva, que aún nos queda alguito más. Bien, aquí estamos Al Cierre. Me dicen los muchachos que ya tenemos que irnos ya. Bueno, simplemente se nos quedaron muchas informaciones, como el apresamiento en el día de hoy del exdirector de la Junta Distrital de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez, alias Canoa, a quien le fuera ratificada una sentencia de 2 años de prisión por malversar unos 185 millones de pesos mientras dirigía esa entidad en el periodo 2004-2010. 185 millones de pesos es la acusación que fueron malversados en su gestión de 6 años. Así que Canoa va a tener que coger una yola. Nos vamos. Mañana a la misma hora estamos de vuelta con Al Cierre por el Canal 25. Duerman bien, sean felices.